¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este especial, el debate de la 8 Soria. Hemos cambiado nuestro escenario habitual y queremos abordar una temática de la que han oído hablar mucho en los últimos tiempos, también en la última semana. Y nosotros hemos querido dejar pasar precisamente 7 días de rigor para analizarlo, para abordarlo con un poco más de calma, lejos de los titulares habituales, nosotros que esa lucha contra una lacra de nuestro tiempo, como es la violencia de género. Les doy a continuación algunas cifras, hablando de titulares, las estadísticas, estas terroríficas estadísticas: 45 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, 37 huérfanos, 2 niños asesinados, 5 niñas asesinadas y también 2 hombres asesinados por violencia de géneros. A lo largo de este programa nos va a acompañar nuestra compañera Blanca Lafuente, que es máster, además de periodista, es máster en relaciones de género. Ella nos va a hacer y nos va a trazar a continuación una radiografía de, además de estos datos, otros sobre violencia de género. Adelante, Blanca. ¿Qué tal, Iván? Pues bien, el panorama que nos has reflejado es el panorama a nivel nacional, pero en Soria los datos también dejan una realidad que no podemos pasar por alto. Tenemos 111 casos activos de violencia de género en estos momentos. Se han registrado 74 llamadas al 016, 65 al 112 y 88 al 012, todo esto relacionado con casos de violencia de género. Tenemos también contabilizados 31 partes sanitarios por lesiones relacionadas con la violencia de género, 56 denuncias en el primer semestre, son unas pocas menos que el año pasado, porque el año pasado se contabilizaron 69, y de ellas 7 han sido en el Burgo de Osma y una en Almazán, el resto en la capital. Tenemos también ahora mismo, según datos de la Policía Nacional, 66 mujeres protegidas en estos momentos y atienden entre 10 y 15 denuncias mensuales, según nos pudieron transmitir desde la propia Policía Nacional. Por otra parte, son 16 mujeres y 13 menores los que han sido atendidos en casas de acogida. Y, por último, 12 familias que se han atendido en el punto de encuentro de la capital por violencia de género. Con lo cual tenemos unas estadísticas, unos datos, pero detrás de todos estos datos se encuentran los rostros humanos, que es lo que vamos a tratar un poco más hoy. Muchísimas gracias, Blanca Lafuente. Pues son todas estas cifras, el que comentaba nuestra compañera, las que nos hacen estar año tras año insistiendo, y yo creo que no solo año tras año, sino también los 365 días del año. Vamos a abordarlo de una forma transversal, desde diferentes ámbitos, asociaciones y también administración, como no podía ser de otra manera. Nos acompaña Ana Alegre, concejala de Servicios Locales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, y un rostro, una personalidad que no necesita presentación en este ámbito, la habrán visto las últimas semanas, Concha Baena, presidenta de Antígona. Ya son 15 años, Concha, en esta lucha. 15 años que no tenían que haber sido ni uno, porque luchar por la vida, luchar por vivir, lo hacemos los sanitarios, no hay que hacerlo en temas de estos, en temas de violencia de género. Y nos ha tocado, y la verdad es que estamos haciéndolo a gusto, pero es doloroso tener que hacerlo por violencia de género. Y en estos 15 años, Concha, ¿habéis notado alguna evolución positiva? Sí, eso es la gran satisfacción que tenemos, que en este tiempo Soria ha pasado de ser una de las provincias de España con más violencia de género, y donde la sensación que teníamos, la gente que vivíamos, era de menos sensibilidad, a ser la ciudad de Castilla y León con menor número de violencia de género, y que ha aumentado más la sensibilidad de la gente con el tema de la violencia de género. O sea, que la gente es mucho más sensible al tema de violencia de género, y por eso me he permitido, si me dejas, traer esto que es el anagrama de Antígona, en el cual pone gracias. Gracias a toda la población de Soria, gracias a los establecimientos que han colaborado con nosotros, y gracias sobre todo al comportamiento de la población de Soria para con las Antígonas, que nos llaman las Antígonas, porque ha sido francamente reconfortable, y ha sido lo que nos ha ayudado a seguir trabajando en esto, porque nosotras lo que hacemos, lo hacemos con nuestro dinero,
y con nuestro esfuerzo y el de nuestras familias, evidentemente. Pero cuando salimos a la calle y una persona nos dice gracias, eso ya nos reconforta, pero con creces, lo que estamos haciendo. Ahí tengo a algunas de mis chicas y también para ellas. Gracias por hacer posible lo que estamos haciendo. Gracias y que acabe ya. Gracias a ti, Concha. Supongo este agradecimiento extensivo también a todas las asociaciones que trabajan contra la violencia de género. Ana Alegre, ¿de qué herramientas dispone la Administración en el ámbito que te toca, tu campo de influencia, a nivel local? Bueno, yo creo que tenemos muchas, ¿no? No siempre son suficientes y no siempre solo son las nuestras, ¿no? También tenemos aquí compañeras, ¿no?, del mundo asociativo. Creo que lo que decía Concha, ¿no? Es verdad que cada vez se sale más a la calle, creo que es súper importante, ¿no? Cada vez estamos más presentes y bueno, una herramienta es el Consejo Municipal, ¿no?, de Mujer, que creo que es vital, ¿no?, el estar unidas y salir a la calle y reivindicar. Y bueno, luego tenemos desde intentar, ¿no?, que sea un tema transversal, ¿no?, hablar de la transversalidad del género, ¿no?, en cada actuación que hacemos es complicado, pero bueno, yo creo que tiene que ser una apuesta. Y luego, bueno, específicas en el área de mujer, bueno, pues tristemente, como tenemos que tener el piso de mujer con la casa de acogida, con la casa de emergencia, el piso de emergencia, y bueno, luego partidas que intentamos también educar, por ejemplo, campañas que hacemos en San Juan, ¿no?, con el No es No, ¿no?, por unas fiestas sin violencia machista. Y bueno, creo que tenemos que seguir ahí, y bueno, que los medios que se tienen creo que nunca son suficientes, ¿no?, que siempre tendríamos que apostar por más, y bueno, es una de las metas, ¿no?, que tenemos que tener ahí. ¿Y notáis que a las personas afectadas, a las víctimas, en ocasiones les cuesta dar el paso, denunciar, contar su experiencia? Bueno, nosotros luego eso también tenemos los servicios sociales, ¿no?, que es vital, ¿no?, y bueno, con este cambio que se produjo, intentar cambiar la ley en agosto, ¿no?, a nivel nacional, que bueno, se ha conseguido que desde los servicios sociales esa valoración que puedan hacer, ¿no?, las trabajadoras sociales, pues pueda servir luego para la hora de denunciar. ¿Cuesta? Sí, creo que son temas complicados, ¿no?, es difícil, ¿no?, y por eso creo que también hay que trabajar con el empoderamiento de la mujer para poder dar el paso, ¿no? Y bueno, los servicios sociales del Ayuntamiento de Soria están ahí, desde dudas legales, desde atención psicológica, hasta bueno, pues todo lo que incluso a veces simplemente el asesorar, el escuchar y el guiar a las mujeres. Supongo que muchas personas, antes de dirigirse a los servicios sociales, a la administración, acuden quizás por conocimiento también a Antígona o a alguna de las asociaciones. ¿Qué recomendaciones, qué pasos seguís cuando se presenta una víctima de violencia de género? Primero decirte que nosotros llevamos, desde que somos Antígona, pidiendo a todas las administraciones que se haga una atención integral de la mujer víctima de violencia de género. Que la mujer víctima no tenga que ir de su casa apaleada al centro de salud a que la vea el médico, del centro de salud apaleada, humillada porque ha tenido que contar todo lo que le ha pasado, a la policía a presentar la denuncia, humillada, con la cabeza cacha, sin contar la mitad de las cosas que le han pasado porque le da vergüenza. Evidentemente está tratando con gente que habitualmente no trata, entonces hay detalles, hay infinidad de cosas que, por ejemplo, las violaciones. Las agresiones sexuales no se cuentan la mitad de las veces que hay. Las humillaciones verbales que están recibiendo a diario esas mujeres y que son también una forma de maltrato, tampoco se atreven a contarla, porque es que a mí misma pues me da vergüenza, pues es que se pasa todo el puñetero día llamándome gorda, o llamándome inútil, o llamándome que no sé hacer ni una comida. Entiéndeme, esas cosas no se cuentan. Entonces, queremos una atención integral para las mujeres, queremos que haya algún servicio que las guíe desde el primer momento en que toman la decisión, porque muchísimas mujeres no la toman la decisión, de presentar la denuncia de violencia de género, desde ese primer momento que se las guíe, que se las encauce de cómo tienen que hacer las cosas y desde dónde tienen que hacer las cosas y se las acompañe para que no sean ellas las que tienen que estar 21 veces, porque lo hemos hecho, 21 veces contando lo que les pasa. Desde el
el conserje, o sea, donde pides la cita del centro de salud para que te miren las heridas que llevas, hasta el último mono que aparece en este país y todas las personas que pasan alrededor. ¡Ay, ha venido una víctima de violencia de género, la ha pegado fulanito! Y esto es Soria. Supongo que es fácil pedir que se denuncie, pero si luego no existen las herramientas, los mecanismos de protección necesarios para la víctima, no voy a decir que incluso es agravar la situación, pero es poner a la víctima en el disparadero en muchas ocasiones. Está claro, yo creo que es obvio que algo falla, ¿no? O sea, si las mujeres no denunciamos es porque algo está fallando. O sea, no es porque no haya violencia machista, ¿no? La violencia sigue ahí y si no denunciamos es porque algo falla. Y bueno, yo sí que creo lo mismo, estoy completamente de acuerdo, ¿no? No solo es contar la historia, o sea, pero toda la historia general, ¿no? No solo tienes que contar ese momento puntual, ¿no? Sino es contar a unos una vez y otra vez, y bueno, yo creo que eso, por eso tenemos que estar unidas todas las administraciones, y bueno, yo creo que desde la Junta de Castilla y León, con el proyecto de Violencia Cero, creo que es una de las cosas que sí que está intentando, ¿no? A través de los servicios sociales, de los ayuntamientos y de las diputaciones, ¿no? Intentar eso, que si una mujer llega a los servicios sociales, pues que esa primera intervención, ¿no? O segunda, o las que tengan que ser, pues bueno, que luego pueda servir más allá, ¿no? No solo que si luego tiene que ir al juzgado lo vuelva a contar a la psicóloga del juzgado, sino que la misma valoración, ¿no? Informe que pueda hacer una trabajadora social del ayuntamiento en este caso, pues que luego pueda servir. Recientemente se suscribía ese pacto de Estado contra la violencia de género. Además parece que va a haber fondos, unos 200 millones de euros. Las cosas no se hacen de la nada. Qué importante la unión de todo el segmento político, ¿no? Sí, está claro. Este asunto. Creo que tenemos que estar unidos y al final, yo en este caso, ¿no? Los políticos o las políticas, ¿no? Somos la cara, ¿no? Las que tenemos que tomar esas decisiones que la sociedad nos está demandando, y creo que bueno, es fundamental, ese pacto era fundamental, pero era fundamental poner dinero. O sea, no sirve de nada hacer pactos si luego no hay una prestación económica. No sirve de nada decir que la educación es lo fundamental, ¿no? Para acabar con esto, si luego de verdad no hay una apuesta en los colegios, con una apuesta económica detrás de los colegios para hacer estas campañas. Por ejemplo, esta formación al profesorado, formación a la policía, formación a jueces, para que luego no pasen las barbaridades que están pasando también. No creo que... Concha, ¿qué os parece este pacto? El Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Muy limitado. Creemos que se debe... Yo es que desde mi papel de asociación tengo que ser crítica. Entonces busco las razones para criticar. Es muy limitado. Faltan muchísimas cosas y sobre todo, lo más importante de todo, falta escuchar a las víctimas, escuchar a las mujeres y creer a las mujeres, porque a las mujeres se sigue sin creer. No las creen. De hecho, hace 4 días han matado a 2 niños que su madre había denunciado 5 o 6 veces, diciendo que tenía miedo por sus hijos, que les quería matar, que les iba a matar su exmarido, que por favor que no le dejaran ver a los niños. Y a los niños les han matado. Y aquí nadie asume responsabilidades, ni jueces, ni fiscales, ni policía, nadie, absolutamente nadie asume responsabilidades. A las mujeres no se nos cree. No sé, parece que tenemos cara de tontas y se nos puede pasar... No, o sea, que se nos crea a las mujeres, porque las mujeres no vamos a presentar una denuncia después de lo que nos cuesta decidirnos a presentar una denuncia para que encima no se nos crea, o para que les digan, Majo, no vuelvas a hacer esto, mañana o toma esta orden de alejamiento y de protección para tu mujer, y a tu mujer la mates con la orden de protección porque nadie la está protegiendo. Por Dios, que asuman las responsabilidades que corresponde a cada uno. Entonces yo con eso me conformaría y en gran medida, y también les digo que si el primer día que un hombre puso la mano encima a una mujer y la mató, la justicia hubiese obrado en consecuencia con el castigo que merecen esos hechos, no hubiese habido el número de mujeres asesinadas que hay ahora mismo. Lo he dicho desde el principio y lo sigo diciendo, y que exijo que la gente que tiene que ejercer su profesión marcando estas causas, estas cosas, que asuma sus responsabilidades, porque yo soy sanitaria y si cometo una equivocación
y el paciente se me muere, me exigen responsabilidades. ¿Qué pasa? Que los demás no las tienen. Que les exijan responsabilidades. Y si se tienen que ir a su casa, que se vayan. Yo lo siento mucho, pero que se vayan a su casa. Seguiremos hablando de esa y otras cuestiones. Hablaba también al principio de tener este nivel de conciencia los 365 días del año, que es importante. Venimos del 25N, nos dirigimos hacia el 8 de marzo, hacia otro 8 de marzo, igual no tan histórico como el del pasado año, pero seguro que igual de intenso. Esperemos que sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos los 365 días del año? Porque habrá quien se despierte el 26 de noviembre y diga, ¿ahora qué, no? Bueno, yo creo que lo has dicho, ¿no? También es verdad recordar ese 8 de marzo histórico, de los pelos de punta, ¿no? Al recordarlo, ¿no? De cómo salimos todas y todos a la calle, creo que es vital, ¿no? El que se nos vea que estamos indignados, ¿no? Indignadas y que esto tiene que cambiar, ¿no? Creo que no solo son días, pero sí que es verdad que hay días que son para que se vea, ¿no? Y bueno, yo creo que el día a día, creo que ya no como concejala que soy, ¿no? Sino como persona, creo que tenemos que mirarnos para adentro muchas veces, ¿no? Y estas actitudes que tenemos, ¿no? Muchas actitudes que tenemos machistas, cambiarlas, ¿no? Está muy bien el hablar de los demás, pero muchas veces tenemos que mirarnos. Si todos nos miráramos un poquito más para adentro y viéramos lo que hacemos, ¿no? Porque al final vivimos en una cultura machista, nos han educado así y bueno, pues creo que tenemos que cambiar y luego, bueno, pues cada uno desde su ámbito trabajar, apostar e intentar intentar que la sociedad sea más igualitaria y acabar con el machismo. Creo que es fundamental, importantísimo. Antes de que respondas a esta cuestión, ¿qué podemos hacer los 363 días del año restantes a estas efemérides tan celebradas? Voy a pedir a los asistentes si quieren lanzar alguna pregunta, o bien a Ana Alegre o a Concha Baena. Vamos a repartir el micrófono, levantéis la mano y adelante, sin miedo, ¿no? Sí, sin ningún miedo. Si no sabemos, si no sabemos, lo decimos y ya está. Detrás del 25N, detrás del 8 de marzo, ¿qué queda? Detrás del 25M, del 25 de noviembre de este año, ya estamos trabajando. Ya estamos trabajando con todo lo que han hecho los jóvenes, con todos los post-it que nos han puesto en la universidad, diciéndonos qué es lo que harían ellos en caso de violencia de género, qué es lo que permitirían, qué es lo que no permitirían, qué es lo que no estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo bien. Y con todos esos post-it que hemos recogido y que nos han pedido, por favor, que no recojamos la pancarta que pusimos, donde les pedíamos que pusieran los post-it, y se la vamos a dejar hasta el jueves, que hay ahí en la universidad otra mesa redonda, y allí recogeremos el resto, porque la mitad ya no los han recogido porque no cabían. Entonces, con eso estamos trabajando ya para el próximo año. Este año se lo hemos dedicado a los niños, el 25N. Al próximo año se lo vamos a dedicar a la juventud, se lo vamos a dedicar a darles pautas, a que nos den ellos a nosotros para cómo tenemos que actuar nosotros, y sobre todo a echarles una mano para ir todos juntos, para intentar evitar que lo que está pasando, que es consecuencia de lo que hemos permitido, no les pase a ellos. También se ha abierto un debate en los últimos tiempos, ya para terminar, sobre la figura del hombre, dónde queda el hombre en esta lucha contra la violencia de género, en la lucha también por la igualdad de géneros entre hombre y mujer. ¿Dónde tiene que estar el hombre? ¿Cuál es el papel? El hombre tiene que estar en femenino. El hombre tiene que estar con nosotras, porque si somos todos uno. Yo estoy casada, yo tengo mi hombre en casa, mi hombre no, tengo a Benito en casa, y si no tengo a Benito en casa, pues es que tengo hija, mi hija tiene un hijo, que es mi nieto. O sea, es que somos todo uno. O vamos todos de la mano, o no arreglamos nada, o no solucionamos nada. Y si no tenemos la colaboración de ellos para lo que estamos haciendo, tampoco adelantamos nada. Los pasos se dan en conjunto. De paso a paso, cojeando, se anda muy mal y no se llega a la meta. Informamos bien de cara a los hombres, para que estén presentes, para que se sumen a las manifestaciones, o sí. Muchas veces
todos esos llamamientos, ese debate que se ha creado en los últimos Bueno, tiempos, yo creo que, puede apartarle sí, un poco de esa lucha? Yo creo que el debate tampoco, o sea, lo que no tenemos que hacer es que el debate esté ahí, ¿no? Sí que es verdad que pero cuando está, ¿no? pasan estas cosas, el debate muchas veces lo llevamos hacia ese lado. El hombre tiene que estar, es verdad, pero es verdad también que ha habido momentos en que teníamos que estar las mujeres, era una lucha nuestra y teníamos que estar nosotras ahí. Con eso no quiere decir que el hombre se tiene que quitar, ¿no? El hombre también tiene que estar, está claro, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la lucha feminista al principio empezó y estaban las mujeres y era un problema de las mujeres, de los hombres también, ¿no? Pero al final muchas veces esa perspectiva que damos nosotras creo que ha conseguido que podamos avanzar. Insisto, creo que no es hombres sí, hombres no, sino hay que trabajar, hay que concienciar, para eso nos tenemos que concienciar todos y todas, pero bueno, nuestro espacio a veces es necesario solo de mujeres para darle esa visión y luego, bueno, ya meteremos o se meten a los hombres también. No sé si me he liado un poco explicándolo. Luego seguro tendremos la oportunidad también de debatir sobre esta cuestión, sobre todo con las nuevas generaciones, las nuevas actrices de este movimiento, ¿no? Fundamentales, sí. Ana Alegre, muchísimas gracias por estar aquí, a seguir trabajando desde tu ámbito, de la Administración Pública del Ayuntamiento de Soria. Gracias a vosotros, porque creo que es importante, ¿no? También el poder estar hoy aquí hablando, ¿no? de este tema, que mañana lo veamos en casa y sirve para que nos planteemos cosas y eso mirar para adentro, seguro que mañana, bueno, hoy en este caso, sirva para que la gente lo pueda pensar y decir, bueno, ¿qué hago yo? Y bueno, para adelante, y creo que es una lucha que tenemos que seguir trabajando. Concha Baena, muchísimas gracias y por otros 15 años. Esperemos que con mejores resultados, o si te tienes que jubilar porque la lucha se ha acabado, casi mejor, ¿no? Ojalá no tengamos que estar 15 años, y coincido con Ana Alegre, que lo que no se visualiza no existe y lo que no se verbaliza tampoco. Por eso, gracias a los medios de comunicación por hacer visible esta realidad, aunque sea cruel, y por darnos la oportunidad de decirle a la población que esto tiene solución y que entre todos lo podemos solucionar. Bien, pues muchísimas gracias, Concha. Avanzaba Concha Baena lo que tiene que ser la formación a todos los niveles para aquella mujer que se acerca, que lo denuncia, ponerle las cosas fáciles, y tienen un papel vital las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para, sobre todo, hacerles más fáciles las cosas. Nuestra compañera Blanca Lafuente ha estado con parte de este colectivo, con aquellas personas que se encargan de entrar en contacto con la mujer y viceversa. Blanca Lafuente, ¿cómo es este proceso? Cuéntanos. Pues hemos estado con Guardia Civil y con Policía Nacional, que son los encargados de que cuando una mujer denuncia, comenzar las actuaciones para proceder a detener al agresor, para protegerla. Este tipo de estos protocolos son los que hemos investigado un poco con ellos, que nos han contado cómo los llevan a cabo, y los van a ver a continuación en el siguiente reportaje. Y una de las conclusiones que yo he podido sacar de esto es precisamente lo que comentábamos hace un momento, es esa falta de medios económicos, de medios materiales, que se hace patente especialmente, me he dado cuenta, en la Comisaría de Policía Nacional, que las ganas están ahí. De verdad que yo he notado que esos agentes que están ahí encargados de esa cuestión tienen las ganas, se encuentran muy implicados en esta situación, pero faltan medios, falta personal y, por tanto, quizás no pueda ser tan efectivo como debería, pero compruébenlo por ustedes mismos, que se lo mostramos en el siguiente reportaje. Contra la violencia de género existen diversas armas y una de ellas es el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Policía Nacional en la capital y la Guardia Civil en el entorno rural se ocupan de los casos de violencia de género a través de sus respectivas áreas especializadas, con un personal que recibe constante formación específica. Desde 2004 la violencia de género se incluye en el Código Penal, pero de año en año las cifras permanecen prácticamente invariables. Aproximadamente nosotros tendremos de 10 a 15 denuncias al mes. En lo que llevamos de año hemos tenido entre 30 y 35 denuncias de violencia de género. Con respecto al año pasado,
vamos un poco por debajo, es decir, el año pasado tuvimos alguna más. Cierto es que queda un mes todavía de este año para finalizar el año natural, pero bueno, aún así no creemos que en este mes pues, vayamos a llegar a los números del año pasado, lo cual quiere decir que bueno, pues, ha habido una pequeña disminución con respecto al año 2017. Son 7 las personas que trabajan en la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional en los casos de violencia de género. Cuando una denuncia llega y se cataloga como tal, se activa en primer lugar el protocolo de investigación y después el de protección. Se destina inmediatamente a nuestra Unidad de Familia y Mujer. Nosotros les informamos de todo lo que conlleva el hecho de la denuncia. Tienen derecho a asistencia letrada gratuita, tienen derecho a una casa de acogida, ya que hay víctimas que sus circunstancias, la casa igual es de su pareja, no puede o no quiere o no sabe dónde acudir cuando, si le denuncia, a veces no saben la manera en la que tienen que actuar, porque ellas creen que esa casa dependen económicamente a lo mejor de su pareja y demás, pues no saben a quién acudir. Nosotros les orientamos en ese sentido. En el momento de acabar de interponer denuncia a la víctima, nos entrevistamos con ella, le facilitamos ya los teléfonos de contacto que llevamos cada personal que estamos trabajando en UFAM Protección. Son un teléfono las 24 horas del día que llevamos nosotros. Se le facilita a la víctima, así como los números de 016, 112, bueno, todos los números de asistencia que dispone en caso de emergencia que pueda llamar. Y le explicamos también pues, las medidas de autoprotección que debe adoptar según el riesgo que haya salido en el programa Biogen. Al hacerle una serie de preguntas cuando ellos toman la denuncia, hacen una valoración de riesgo, pues según el nivel de riesgo que dé, pues se le explica el protocolo bueno, y de las medidas de actuación o prevención que ella debería tener respecto a ese nivel de riesgo. Que si es verdad que cuando presentan la denuncia puede salir un nivel de riesgo más alto, que a medida que va avanzando el caso y ya tiene medidas ya tiene la orden de alejamiento, pues va disminuyendo. Entonces, bueno, pues se le acompaña después a sede judicial. Todos los juicios que tenga, sea 1 o 2, porque dependiendo de los casos pues se puede alargar, no solo queda resuelto el primer día que tienen juicio rápido. Entonces nosotros acompañamos a la víctima siempre al juzgado, ¿vale? Para estar con ella y presentes en el juicio. Como he dicho antes, dependiendo del nivel de riesgo que tenga, pues las medidas van cambiando. Entonces, bueno, pues se le explica un poco las pautas y el comportamiento que debe adoptar, sobre todo los primeros meses después de una orden de alejamiento, que digamos en las primeras semanas son las semanas más críticas, tanto porque la víctima a lo mejor, pues como es tanta información, tanto nuevo, pues que no llega a asimilar del todo pues lo que implica todo ello. Entonces pues estamos apoyándola siempre, no solo es dar protección, sino que muchas veces te llaman para pedirte, bueno, pues consultarte o informarte de cosas que ven o de esto que quieren hacer, bueno, pues darle un poco de apoyo, no solo, digamos, protección policial. Entonces, bueno, tenemos mucho contacto con las víctimas, porque son ellas las que nos tienen que informar de todos los pasos que ven o lo que pueda hacer el autor, para nosotros poder actuar en consecuencia. Este trabajo de protección a la víctima resulta fundamental para garantizar su seguridad. En estos momentos son 66 las mujeres que se encuentran amparadas por este programa, una de ellas con 2 agresores. Tenemos una con riesgo medio, tenemos 39 con riesgo bajo y 27 con riesgo no apreciado. También tenemos víctimas con medios telemáticos instalados, en este caso hay 4, y ahora mismo en la casa acogida no tenemos ninguna víctima. Un índice de riesgo que varía a lo largo del tiempo y por ello se revisa de forma periódica. El programa de protección está el mínimo, el tiempo que estipula la orden de alejamiento. Incluso puede ser mayor, porque si la orden de alejamiento termina, si se cancelan las medidas porque ha cumplido, si nosotros vemos que esa víctima puede seguir con un riesgo bajo, medio, que nosotros consideremos que sigue estando en riesgo, no se daría de baja del programa Biogen, seguiríamos haciéndole el seguimiento como si hubiesen estado las medidas en vigor.
Desde la Guardia Civil, el equipo Mujer Menor EMUME, que depende de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Soria, cuenta con un equipo de un cabo y 2 guardias civiles y trabajan de una forma similar a la de Policía Nacional. Inicialmente las denuncias son recepcionadas en las unidades de seguridad ciudadana, en los puestos. Una vez que se recoge esa denuncia, se hace una primera valoración del riesgo y en función de la valoración del riesgo, el caso lo asume el puesto o lo traslada a la unidad orgánica de Policía Judicial en caso de que el riesgo o la situación sea muy elevado o requiera la participación nuestra. También a la hora de la detención del autor. Si no se ha procedido a la detención del autor, bueno, pues durante ese proceso hasta que se procede a su detención, pues entendemos que el riesgo es más elevado y hay que darle pues a la víctima una protección un poco más especializada. Entonces ahí conjugaríamos la colaboración entre las unidades de seguridad ciudadana y lo que es Policía Judicial. En cualquier caso, y aunque también cabe la posibilidad de que los cuerpos actúen de oficio, la denuncia es el primer paso necesario para iniciar sus protocolos. Nosotros tenemos 2 formas de actuación, o bien una llamada al 112 o al 091, o bien que la víctima se persone en la comisaría. Si es a través de una llamada, los compañeros que están prestando servicio en los vehículos policiales se acercan al lugar de los hechos y se entrevistan con la víctima y depende de lo que les manifieste, pues actúan de una manera u otra. Si la víctima viene aquí a la comisaría, ya directamente la tratamos nosotros. Independientemente de que los compañeros que están en uniforme por la calle vayan en primer lugar a asistencia a la víctima en este caso, después nos lo hacen saber a nosotros y nosotros continuamos con el trámite. En la denuncia, aparte de que garantiza de alguna manera pues que va a recibir todos los apoyos y se le va a dar acceso no solo a la actuación de la Guardia Civil, sino a la actuación de los servicios los servicios sociales o a la posibilidad de que se establezcan medidas judiciales, también marca un punto de inflexión en la vida de la persona en el que a partir de ese momento, digamos, la percepción cambia y se va a poder enfrentar a ese problema, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, la recomendación siempre que se tenga un conocimiento de una situación de este tipo, bien porque se sufra personalmente o bien porque la esté sufriendo alguien que conozcamos o porque tengamos noticia, es que se denuncie. Al momento que se denuncia, digamos, pues que nos podemos poner en marcha porque evidentemente es una perogrullada, pero si no conocemos que una situación se está produciendo, evidentemente pues no se le puede poner ningún remedio. Entonces la denuncia es la vía, digamos, que se le pone el foco en la situación y a partir de ese momento pues se pueden empezar a tomar las medidas que están al alcance de la Guardia Civil en nuestro caso y luego pues ya de otras instituciones que colaboran o que tienen su papel también, por supuesto, y muy importante en la persecución del delito y en la subsanación de lo posible de las condiciones de la víctima, en la mejora de las condiciones. El desencadenante, en muchas ocasiones, muchas veces igual van al médico y le refieren que han sido víctima y ellas, el mismo médico les asesora de la circunstancia y los derechos que tienen. En otras ocasiones es que se han visto involucradas en muchas discusiones familiares en el domicilio y en ocasiones son ellas las que llaman a la policía, pero en muchas otras ocasiones hay muchos vecinos que son los que dan cuenta de estos hechos y muchas veces, pues cuando se ha ido a veces en reiteradas ocasiones a un domicilio, los compañeros de seguridad ciudadana que acuden al domicilio les informan de los derechos que tienen y si bien igual en una ocasión no ha querido denunciar, en las siguientes a lo mejor ya recapacitan en esta circunstancia, vamos, porque al final los hechos igual una vez no son graves, pero sí que se van agravando en el tiempo y cada vez son más continuados. Sin embargo, denunciar no es un paso fácil para la víctima. Por una parte, el estigma social yo creo que desde que empezó a visualizarse esta problemática ha mejorado mucho, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, pues ya incluso las personas que lo sufren, pues cada vez yo creo que se ven menos frenadas por el que dirán, ¿no? Que antes era, pues realmente yo creo que tenía mucho más peso que ahora, ¿no? Entonces, el miedo pues también es otro condicionante importante y bueno, pues el miedo hay que intentar superarlo y efectivamente lo que se suele decir, ¿no? Para que podamos mejorar pues hay que actuar y bueno, es importante que se rompa esa rutina de la víctima, ¿no? Y que la manera de romperla es como queda dicho la denuncia, pero desde aquí lo que podemos sinceramente
es simplemente pues lo que te vuelvo a repetir, animarla que de verdad a que denuncie. El miedo, pues que entendemos que es un factor importante, la percepción de otras personas, que el que van a decir, el que van a pensar, el tal, bueno. Pero realmente yo en mi experiencia personal, que digamos una vez que es la persona, la víctima, por lo general, o el entorno de la víctima da el paso, muchas veces todas esas cosas que parecían que eran muy importantes, ¿no? El que van a decir, el que va a pasar, el que tal, pues pasan como a un segundo plano y se relativizan, ¿no? Una vez que has tomado esa decisión y digamos, venga, por de hoy no pasa, pues tienes ese momento malo que te da así tal, que no sé qué, y luego ves que cuando queda atrás, pues ya ves que no era tan importante, ¿no? Que esos factores que a lo mejor estaban condicionándote, que a ti te parecía que iban a ser muy determinantes, que tal, que pues ves que no. Y yo sinceramente también las quiero animar porque a mi percepción personal yo creo que las medidas que está tomándose actualmente de alejamiento, de apoyo a través de asistentes sociales, de apoyo a través de psicólogos y tal, yo creo que están funcionando y que la mujer, una vez que se anima a denunciar, su condición posterior, con posterioridad a la denuncia, en la grandísima mayoría de los casos es mejor. O sea, y al cabo del tiempo vuelve, como te digo, que como además no dejamos de tener contacto con ella, pues la ver luego en su posterior evolución que valora muy positivamente en el momento que dijeron, venga, pues hasta aquí, se acabó. Que luego las medidas que se han ido tomando pues han ido funcionando y ella tiene una vida pues muchísimo mejor en el sentido pues, de estar más libre, de sentirse en pie consigo misma y de tener una vida pues, bueno, más plena, digamos. Pero todavía queda una asignatura pendiente en la cuestión de la violencia de género, que es la prevención, algo para lo que todavía no parece existir una receta milagrosa. Pues una solución sería, por ejemplo, la educación. Pero también estamos viendo casos que jóvenes de 13, 14, 15, 16 años que inician una relación sentimental con una mujer, se dan casos de control, mucho control psicológico por parte de los varones. Entonces yo no sé hasta qué punto la educación está incidiendo en estos comportamientos. Pero creo que uno de los valores sociales sería la educación. Yo creo que es tarea de todos, no hay una cosa concreta que digas, pues si hacemos esto, vamos a acabar con ello. No, es seguir trabajando, no descansar y seguir implementando medidas, medios humanos, cursos de formación, cuanta más gente formada haya mejor, y es un trabajo de todos. Detrás de las cifras y de los protocolos se encuentran los rostros humanos de las víctimas y de los profesionales que trabajan para procurar su seguridad, que en el caso de la Policía Nacional se ven limitados en personal y medios materiales. Un trabajo que no es fácil, pero resulta fundamental para que esa cifra de 45 mujeres asesinadas en España no se vea aún más engrosada. Continuamos con todos ustedes en este programa especial Violencia de Género, aquí en el debate de la 8 Soria, y lo hacemos, aunque suene mal, para hablar de nosotros mismos, los encargados de transmitir estas informaciones que tampoco nos gusta dar en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de violencia de género, porque suelen ser con alguna connotación o algún suceso de índole totalmente negativa. Vamos a tomarnos también el pulso, a ponernos nota y hablar un poco sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer, si informamos bien, mal o regular, o podemos poner más de nuestra parte para combatir esta lacra social. Lo hacemos con dos periodistas, Loli Escribano, mundialmente conocida, sí, a través de las ondas, a través de la cadena SER. Ahora mundialmente sí, porque esto de las redes sociales es fantástico. Nos lleva a todo el mundo, sí, a todos los lados. La verdad que nos oyen desde todas partes del mundo, que antes era imposible. Y ahora nos estarán viendo también a través del canal de YouTube de la 8 Soria, también en cualquier parte del mundo. Así que somos famosos mundialmente, efectivamente. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Primera pregunta, haciendo autocrítica, ¿informamos lo bien que hay que informar acerca de la violencia de género? Bueno, esa pregunta es muy amplia. Yo empezaría planteando que para mí la violencia de género no solamente los asesinatos y bueno, pues lo que identificamos habitualmente en un medio de comunicación con la violencia de género. Para mí la violencia de género es muchísimo más que eso. Es la diferencia salarial, es que si a mí me ofrecen un trabajo mañana en Sevilla me lo tengo que pensar porque no voy a dejar a mis hijos y el padre de mis hijos ni se lo plantea, ni los hijos ni nada y se va a Sevilla o a Japón o a donde haga falta. Es la libertad sexual que todavía no tenemos, porque si una mujer decide tener una vida sexual libre y diferente, es una
bueno, una puta, así de claro, y un hombre es un don Juan, hay que hacerle la ola. En definitiva, creo que la violencia de género va muchísimo más allá que el maltrato, que el acoso, que las violaciones, que los asesinatos. Partiendo ya de eso, pues creo que en los medios de comunicación hoy en día nos limitamos en general a recoger precisamente pues lo más morboso, esa parte que más llama la atención, esos asesinatos, esa parte más morbosa. Y no contamos con la intensidad que deberíamos esa otra parte que estoy yo ahora mismo planteando, esas diferencias que todavía tenemos las mujeres con respecto a los hombres, y que esas diferencias solamente las tenemos, solamente somos culpables de ellas la sociedad, somos nosotros mismos, hombres y mujeres, los que estamos propiciando que haya una violencia de género. Puede haber endurecimiento de leyes, puede haber unas leyes durísimas, pero si la sociedad, si los hombres y las mujeres no somos conscientes y no hacemos porque haya igualdad de derechos y de deberes entre unos y otros, creo que pueden endurecer las leyes todo lo que quieran, que nunca se va a corregir este problema que tenemos. Digamos que los medios de comunicación tenemos que tirar de la sociedad, pero también la sociedad tirar de nosotros, ¿no?, a la hora de informar y de mandarnos un tipo de información, porque muchas veces los medios de comunicación somos reflejos de lo que, bueno, de lo que pasa, ¿no? Ese es el debate que hemos tenido muchas veces, ¿no?, los periodistas. ¿Contamos lo que es noticia o contamos lo que nosotros queremos que sea noticia? Porque muchas veces, antes hablábamos sobre el 8 de marzo del año pasado, que se define como un día histórico. Yo, con todos mis respetos, no lo comparto para nada. Ese día en concreto, bueno, pudo ser histórico porque muchas mujeres salieron a la calle, los medios de comunicación nos encargamos de reflejar, ¡wow!, es un día histórico, todas las mujeres, por fin nos atrevemos, qué valientes, pero han pasado 6 meses, 8 meses, no sé cuánto, y la situación de la mujer sigue siendo exactamente la misma que aquel 8 de marzo. O sea, bueno, pues en un momento puntual puede servir para evidenciar que hay una necesidad de que cambien las cosas, pero realmente no cambian las cosas. Y es principalmente por eso, porque tenemos un problema de educación bestial en este país. O sea, tenemos una sociedad tan machista, pero las primeras, las mujeres, hay muchas mujeres que son muy machistas, que no educan a sus hijos en libertad ni en igualdad, no educan igual a sus hijos que a sus hijas. Entonces, bueno, pues el debate este de cómo reflejamos los medios de comunicación, yo creo que tenemos mucho todavía que mejorar en ese sentido. Blanca Lafuente, compañera de la 8 Soria, tú ya has asistido al momento de transmitir alguna noticia de esta índole, también algún suceso. Supongo que uno se evalúa y se trata de poner muchas veces en el lugar de las víctimas, de tomar cierta distancia también, y de ser especialmente cuidadoso para no caer en lo que comentaba Loli Escribano, de ser demasiado morboso, escabroso, porque muchas veces el gran público se detiene en lo anecdótico, ¿no?, realmente. Sí, normalmente en este tipo de noticias solemos caer en el sensacionalismo, porque son noticias que llaman más la atención que otras, lo cual también es bueno porque, por otro lado, estamos dando más énfasis, la gente está recibiendo esas noticias con mucho más interés, eso está bien. Lo que no está bien es cuando nos metemos en detalles escabrosos, en focalizarnos demasiado en la víctima. Una víctima no es la protagonista de esa noticia, en realidad es el asesino, ¿no? Tenemos una persona que ha matado a alguien y realmente de las víctimas siempre sabemos su nombre, siempre sabemos todos los detalles de su vida, pero prácticamente no sabemos nada de ese agresor. Entonces ahí tenemos un problema, pero también tenemos lo que decía Loli, un problema de base de que no es solamente informar sobre la violencia de género, es que es el día a día en los medios de comunicación la representación que hacemos de las mujeres, la representación que nosotras mismas, las periodistas, damos, esa imagen que damos de las mujeres, de cómo deben ser las mujeres, la publicidad. O sea, tenemos muchas áreas pendientes de trabajo para que luego nos centremos solamente en cómo informar de violencia de género. Eso es una pequeña parte, pero el resto del trabajo habría que hacerlo durante todo el año. ¿Y qué imagen se transmite de las profesionales del periodismo, de la comunicación en el día a día? Pues mira, por ejemplo, a ver, en la 8 Soria nosotros somos un medio más pequeñito, trabajamos, yo creo que las personas que lo valemos realmente por nuestras capacidades, pero si miras cualquier otro canal de televisión ves que la imagen lo es todo. La imagen lo es todo y eso significa que no vas a tener una periodista cualquiera, vas a tener en televisión concretamente una mujer que cumple totalmente los estereotipos de belleza, de estética que se imponen socialmente y que parten también de esa base machista social que tenemos en nuestra educación.
Entonces es una imagen que ya va calando, y luego si aún encima entre el informativo y los contenidos de entretenimiento, que son también, habría que pararse mucho a analizarlos, tenemos publicidad de marcas de belleza, de ropa, de todo este círculo de difundir la imagen del estereotipo de mujer ideal, pues es que al final lo que estemos contando se nos tira por tierra si la imagen que damos es de un estereotipo. Yo pongo siempre el ejemplo de muchos programas deportivos con todos los contertulios hombres y la conductora del programa, curiosamente, mujer. También es un reclamo, yo creo, ¿no? Sí, puede ser. También puede es ser, curioso, ¿no? Puede ser que, porque también es un estereotipo el de que solo los hombres entienden de deportes, ¿no? No es la realidad, hay muchísimas mujeres interesadas por el deporte, pero lo normal es que ese tipo de programas los conduzcan hombres y que cuando hay una mujer ahí también cumpla ese estereotipo de belleza, también sea una supermodelo. Tenemos, por ejemplo, a Sara Carbonero, un ejemplo como cualquier otro de cualquier otro medio de comunicación, que siempre han sido ese estereotipo de belleza ideal. No, para televisión no puede servir una mujer corriente, una mujer que tenga sobrepeso, que tenga arrugas, no, tiene que ser una mujer perfecta la que esté ahí para ofrecerte esa información. Y a la hora de afrontar una cobertura de un suceso de este tipo, de un asesinato machista y de cualquier otro tipo de suceso, se habla mucho de empatizar, de ponerse en el lugar de las víctimas para transmitir bien la información. Para mí es complicadísimo ponerse en el lugar de ninguna víctima, ¿no? Porque lo que está viviendo esa familia, esas personas, no lo vives tú ni de lejos, incluso no sé si sería bueno vivirlo. ¿Cómo se afronta esa cobertura de un suceso de este tipo, partiendo de la base del respeto que debe prevalecer siempre? Bueno, aquí en Soria, la verdad, y afortunadamente solamente hemos tenido un caso de un asesinato de una mujer víctima de violencia de género, y la verdad que es muy duro, porque esto es una ciudad muy pequeña y al final, bueno, pues o lo conoces o casi conoces, y es muy complicado mantener esa línea. Yo soy la profesional, ellos son los protagonistas de la noticia, y no involucrarte en el sentido de emocionalmente de no sufrir con ellos, porque somos personas, los periodistas también sufres. Recuerdo, yo que sé, bueno, con otros sucesos que no tienen nada que ver con esto, por ejemplo el accidente de Golmayo. Eso es horrible, porque al final los periodistas somos personas y bueno, pues te involucras y sufres. Pero volviendo a cómo tratamos el tema, como digo, afortunadamente en Soria no hemos tenido más que asumirlo en esa ocasión, y yo veo en el resto de medios de comunicación a nivel nacional que, bueno, pues como decía Blanca, a lo mejor entran demasiado en detalles que es que no aportan nada a la noticia, o sea, absolutamente nada. Y en otro tipo de asesinatos que no tienen que ver con la violencia de género, yo que sea, pues ajustes de cuentas o cualquier asesinato que tenga la motivación que sea, es que no se entra en ningún detalle que no sea el propio suceso. ¿Por qué en la violencia de género hay que dar explicaciones? Que si hacía no sé cuántas semanas que había llamado, que si viene, que si va, que si la tía, que si una prima, que si los niños. Hay detalles que yo creo que sobran totalmente, que hay que centrarse, dejar el morbo a un lado, el sensacionalismo, centrarse en lo que es el suceso puro y duro, y también que sirva, por supuesto, pues de base pues para lo que estamos diciendo, para educar a la sociedad, porque los medios de comunicación tenemos en teoría 3 funciones, recordando nuestras clases de la facultad: formar, entretener e informar. Informar y entretener yo creo que lo conseguimos, pero formar, pues muchas veces damos unas informaciones muy sesgadas y no acabamos de formar, yo creo, debidamente a nuestros, en este caso, a nuestros espectadores, en mi caso, a los oyentes, pues porque no vamos al final al fondo de la cuestión, porque además los medios de comunicación, la radio, la televisión, somos ya, venga, esto ya, y a la media hora ya no es noticia lo que era noticia media hora antes, y vamos todo tan rápido y tenemos siempre todo tanta prisa que al final pues nos falta, yo creo, ahondar un poco y no quedarnos ahí en el detalle macabro del suceso, de cómo ha sido, de ir un paso más allá. Yo creo que nos falta el ir un paso más allá y trasladar a la sociedad pues que tenemos un problema, pero que es un problema de base, no es un problema de... hablaban antes de pues las medidas de alejamiento, las órdenes que hay, las pulseras, tal. Yo creo que el problema que hay que solucionar ahora mismo es la prevención, y la prevención se hace con educación. Yo no quiero que me pongan a un señor todo el día detrás de mí para que me acompañe o me vigile, o me decía antes una amiga, yo te acompaño a cruzar la dehesa a las 6:30 de la mañana para que no tenga... Es que yo no quiero que me acompañe nadie, es que yo quiero ir por la vida normal sin estar pensando, es que a lo mejor sale alguien y me hace algo, o a lo mejor mi agresor o mi exmarido o mi expareja. No, es que no tenemos que pensar eso, eso es lo que hay que conseguir.
prevenir y no tener que estar mandando a la cárcel a un asesino o el tener que estar endureciendo las leyes. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en los medios de comunicación en esa formación para que la sociedad deje de ser machista. Me comentaba el departamento de producción que realmente son 2 víctimas mortales de violencia de género aquí en Soria, ¿no? En los últimos años, en el ciclo histórico, Regina y Rachida, la más reciente. Hablaba Loli Escribano, Blanca, de esa forma de las coberturas, de nuestro trabajo del día a día, las prisas, no por ser los primeros, ya simplemente por informar en tiempo y forma, porque al igual que Loli Escribano tiene su informativo a las 2:15, durante la mañana varios avances, en la televisión el plazo es a las 2 del mediodía, y el tiempo corre y tenemos que ser rápidos y muchas veces no hay tiempo, ¿no?, para pararse a pensar. Y ya no hablo también de los digitales que nos hacen incluso pues poner cosas, a veces, no todos, pero se dan casos de informaciones mal contrastadas, etcétera, etcétera. ¿No ayuda también la profesión, ¿no?, y sobre todo a estos niveles? Es un problema el tiempo que tenemos para analizar las noticias, para contrastarlas bien, para centrarnos en los detalles que nos tenemos que centrar y omitir en los que no. Y al final estas prisas nos hacen caer en estereotipos que se repiten una y otra vez. Pues si estamos acostumbrados a que en otras noticias hemos oído que se menciona lo que decíamos de pues la víctima le había llamado un hombre por teléfono y no sé, ese tipo de detalles sobre la vida personal de la víctima que estamos acostumbrados a que se escriban normalmente o que se locuten normalmente, nosotros al final con las prisas vamos a imitarlos. Quizás deberíamos reposar un poco más estas noticias, quizás aquí no es tan importante informar cuanto antes, sino informar bien, porque yo tengo un poco de miedo también a que informar mal nos lleve a un efecto llamada, porque he venido observando durante todo este tiempo que cada vez que hay un asesinato de violencia machista no es uno solo, sino que vienen varios seguidos. ¿A qué puede obedecer que vengan tantos seguidos en puntos tan diferentes del país? ¿Hay un efecto llamada por una mala cobertura de estos casos? Yo creo que puede ocurrir, puede ocurrir. Es algo que tenemos que tener cuidado. Ha existido siempre ese debate también, ya no solo en el ámbito de la violencia de género, en el terrorismo de ETA, por ejemplo, se hablaba de no dar demasiada publicidad, yo digo información sobre los atentados, porque al final lo que hacía era dar más publicidad a la propia banda terrorista. Y hay en algún otro ámbito, como en el de los suicidios, por ejemplo, que han permanecido muchísimos años ocultos, cuando se ha descubierto que es una lacra también grandísima y una de las principales causas de muerte en la sociedad occidental. ¿Qué hacemos? ¿Informamos, nos lo callamos? Yo apuesto por la información veraz, respetuosa siempre. Teníamos ahí que echar mano de nuestras clases de deontología en los tiempos de la facultad, hablábamos también mucho de este asunto, ¿no?, del efecto rebote, de cómo cuando cuentas una noticia, pues lo que dice Blanca, pues no está claro, no está demostrado científicamente que sea porque ha salido en los medios de comunicación y a uno que se le había pasado por la cabeza diga, oh, pues mira, en mi momento, yo también. No está claro que sea por eso, pero al final claro que tenemos una obligación, vivimos en un Estado de Derecho, el derecho a la información es uno de los derechos básicos, nosotros creo que como periodistas tenemos la obligación de informar y la sociedad tiene el derecho de estar informados. Nuestra obligación ética es el informar pues, con ese rigor y con ese respeto sobre cualquier hecho que se produce. Reproduzco un comunicado del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, en el que viene a decir que es urgente que los medios de comunicación asuman su responsabilidad en la erradicación de la violencia machista. Su compromiso tiene que ir más allá de las declaraciones de buenas intenciones, debe evidenciarse las informaciones y textos de opinión que cada día se elaboran, se publican, sin que suponga una renuncia a informar con veracidad. Nos ponen el listón demasiado alto, yo que a veces me considero un mero transmisor entre lo que sucede y los telespectadores, los lectores, en ocasiones parece que nos ponen en este caso nos ponemos, porque vienen de un colegio profesional de periodistas, es demasiado alto, ¿no? Hombre, tenemos una responsabilidad importante,
porque hay muchos de los asuntos de los que hablamos, no solamente de esto, de los que hablamos todos los días, que si no fuera por nosotros, lógicamente, pues la sociedad no tendría oportunidad de conocer todo eso, y la verdad que tenemos una responsabilidad muy importante. También es verdad que ahora tenemos un problema en los medios de comunicación. Desde que empezó la crisis se han recortado tanto las plantillas que tenemos que hacer a lo mejor entre 4 lo que hacíamos antes entre 8, y eso se nota, es que es imposible que el producto sea el mismo. Entonces tienes que ir con una rapidez, unas decisiones que tienes que tomar, a lo mejor no te da tiempo, lo que decíamos antes, a contrastar, o no te da tiempo o incluso a mí a veces me ha pasado que digo, esto no lo cuento porque no estoy segura. No porque yo no esté segura, sino porque no te da tiempo a llamar a la fuente, a contrastarla. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuentas la noticia mal o medio mal o súper mal o a medias o no la cuentas? Pues no la cuento, antes que meter la pata o antes que no ser rigurosa o antes que... Yo opto por no contarlo, pero claro que los periodistas tenemos una responsabilidad, somos el cuarto poder. Tenemos importancia, sin duda. Tenemos un gran peso. Me quedo con 2 apuntes. Violencia de género no son solo las estadísticas sobre asesinatos, sino lo que has narrado. También le podemos leer a Loli Escribano normalmente en el Día de Soria, y de algo has hablado también sobre violencia de género, y esa violencia de género tan cotidiana, que no son solo las estadísticas sobre víctimas mortales. Y ahondando en lo que decía Blanca Lafuente, ese dejarnos llevar a veces por lo anecdótico, por lo escabroso, por esos detalles que realmente ocultan lo realmente importante. A la hora de dar cobertura a un suceso de este tipo, y yo sé porque lo he vivido, porque pasa, muchas veces se pone el foco en los medios de comunicación, no tanto en violencia de género, pero sí en otros sucesos, de manera injusta, ¿no? Parece que como somos un testigo incómodo a veces. Es, por ejemplo, lo que suele criticarse mucho en los medios de comunicación, que cuando hay un caso de violencia de género siempre es el titular de una mujer ha muerto, acuchillada, tal. Eso no creo que sea tanto un error del periodista por hacerlo, por no trabajar bien, sino por lo que decíamos de repetir una y otra vez las mismas fórmulas. Siempre repetimos las mismas fórmulas y esa fórmula está mal, hay que derribarla, pero al fin y al cabo, con lo que decíamos, la falta de tiempo nos impide que trabajemos bien. Entonces es eso, yo creo que tenemos que informar en todo caso, pero haciéndolo bien. Bueno, pues si quieren informar adecuadamente, con Loli Escribano en la cadena SER, por radio, por internet, por la aplicación de la cadena SER. Televisión no tenéis cámaras todavía, ¿no? Todavía no, afortunadamente. Digo afortunadamente porque las que somos coquetas y no tenemos que ir... No da tiempo. Cruzar por la mañana tan temprano por allí, con las prisas, ¿verdad? Y a las 6 de la mañana ponerme ahí al maquillaje, no. Está mejor, de momento que no nos vean. Loli Escribano, muchísimas gracias por contar tu experiencia y tus testimonios y esa experiencia profesional tan necesaria. Blanca Lafuente, me quedo contigo. Es importantísima la labor de los medios de comunicación, como lo es vital, y dentro de nada vamos a tener aquí en este escenario a una profesora del Instituto Machado, la educación, la formación a los más jóvenes. Sobre ello discurre tu próximo reportaje. Efectivamente, los medios de comunicación somos el agente socializador más importante, pero la educación es fundamental para conseguir una igualdad de género. Hemos estado con adolescentes, hemos estado con niños y hemos estado con educadoras en igualdad, y la conclusión a la que yo llego es que sí que hay esperanza, que probablemente las nuevas generaciones no son tan machistas como parece que se nos está haciendo creer, sino que están más dispuestas de lo que pensamos a aprender y a verse a sí mismos como iguales, y lo van a ver en el siguiente reportaje, porque yo creo que tenemos razones para tener esperanza. Un pilar básico en la erradicación de la violencia de género es la educación en igualdad. La violencia de género es una de las consecuencias más graves de una desigualdad que se aprende desde las edades más tempranas a través de la imposición de roles de género diferenciados. Es un problema estructural bastante importante y un poco difícil de explicar, pero pese a lo que se piensa que es una elección natural, realmente deberíamos plantearnos hasta qué punto somos libres o no somos libres en todas las decisiones que tomamos. Cuando a una parte de la sociedad, en este caso a las chicas, nos están repitiendo constantemente que se nos da bien cuidar a los demás, que tenemos una capacidad por encima de la de los chicos para criar, por ejemplo,
o para cocinar. Es un mensaje que va calando de una cierta manera y que te va condicionando en tu futuro, entre las decisiones que vas tomando a lo largo de toda tu vida. Siempre se ha dicho que las chicas tienen que jugar más, por ejemplo, a las muñecas, y los chicos más pues, al fútbol o a, yo qué sé, pues, a montar legos. Pero hay niñas, a algunas amigas mías le gusta más jugar a juegos. Yo, por ejemplo, tengo un primo que me llevo muy bien con él y siempre juego al fútbol con él y me gusta mucho. Y yo creo que no siempre tenemos que pensar que las chicas tienen que ser de la manera que siempre se les ha tratado y chicos como pues, siempre se les ha tratado. También puede haber excepciones. Desde pequeñitos se nos viene diciendo que los chicos tienen que jugar más a juegos de coches, de montar cosas y todo eso, y a las chicas pues jugar a las muñecas y todo eso, pero opino que eso también viene a ser por los gustos que tenga cada una. A una chica le pueden regalar un balón de fútbol y que se ponga a jugar al fútbol, y a un chico le pueden regalar unas muñecas porque le puedan gustar, o sea que eso también depende mucho de los gustos. Tratar de equilibrar socialmente a niños y niñas es un trabajo que requiere una educación transversal. Hay varias maneras de educar. Yo creo que la parte más fundamental de educar en igualdad es ponerse lo que desde el feminismo se denomina ponerse las gafas moradas, que es llevar la perspectiva de género en todas las actividades que hagas. Entonces, una vez que que los docentes conseguimos ponernos esas gafas moradas, es todo más fácil, porque en el momento en el que identificas estereotipos de género o posibles desigualdades, pues puedes ir poniendo soluciones según vas encontrando esas discriminaciones. Hay diferentes perspectivas, pues por ejemplo es muy importante tener en cuenta o revisar los libros de texto y el currículum oculto que nos podemos encontrar en los libros de texto, la repetición, por ejemplo, de los estereotipos típicos de mujeres que trabajan en el hogar y hombres que trabajan fuera del hogar. Identificarlos porque a veces no son evidentes y están ocultos, por ejemplo, en enunciados de problemas o demás. Ser conscientes de esto y ya no tanto evitarlos, el problema no es tanto evitarlos, sino en ir construyendo una mente crítica en los chicos, que sean ellos mismos los que los identifican y no los interioricen como tal, como lo que tiene que ser lo habitual. Otro foco importante son los cuentos tradicionales. En los cuentos tradicionales hay también mucho estereotipo de género, entonces pues lo mismo, es obvio que los cuentos tradicionales forman parte de nuestra cultura y hay que enseñarlos y hay que incluirlos dentro del día a día del aula, pero siempre eso, desde intentar desarrollar una mirada crítica y que ellos sean conscientes de que lo que leen no es la única versión de la historia, sino que hay también otras versiones y otra manera de tratar la sociedad y de crecer en sociedad. Una mirada crítica muy necesaria, especialmente frente a los referentes culturales, ya que mientras en el colegio se les trata de conducir a una neutralidad, el mundo del entretenimiento continúa difundiendo los estereotipos más manidos. Los referentes culturales es una piedra en el camino muy muy grande, porque es verdad que es muy complicado que las niñas entiendan que lo estético no es tan importante si alrededor no hacen más que consumir la idea de princesas, todo el mundo Disney, los cuentos tradicionales, los dibujos animados que ven, incluso los anuncios publicitarios que siguen recurriendo mucho a los roles tradicionales. Es complicado que ellos entiendan que hay otras opciones. Sin embargo, pues eso, yo creo que fundamentalmente es incidir, explicarles y contarles alternativas distintas a las que ellos consumen día a día. Y es que los niños utilizan como referente de comportamiento precisamente a los personajes que aparecen en sus películas o series favoritas. Me gustaría pues ser algún personaje de alguna película que sea muy gracioso. Leo Harlem, que he visto películas suyas y actúa súper bien y me gusta mucho su humor. La Bella, de La Bella y la Bestia, porque es muy inteligente, también muy precavida, le gusta mucho leer y luego también tiene mucho aprecio por sus padres, yo creo que pues así es como hay que enfrentarse a la vida y es muy positivo. Niños y niñas tienen claro que sus derechos son iguales, sin embargo, las diferencias que han naturalizado en sus gustos y forma de ser les mueven incluso a elegir futuros profesionales diferenciados. Yo creo que en estas edades
tan tempranas todavía no son tan marcados, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la estética sigue siendo algo mucho más feminizado que masculinizado. Desde bien pequeños son ellas las que se quieren arreglar más, se comparan o se ven en roles cuando sean adultos más vinculados con el aspecto físico, entonces eso es algo que sí que es verdad que todavía no está desenterrado. Pues, por ejemplo, la idea esta de las niñas que quieren ser princesas, focalizan un poquito sus objetivos en el aspecto físico. Y después también pues, es curioso cómo, por ejemplo, los trabajos más relacionados con los cuidados, con la educación, la medicina, este tipo de cuidados todavía siguen siendo bastante, este tipo de trabajos todavía siguen siendo bastante feminizados, y cómo ellos todavía tienden a trabajos más técnicos, ingenierías y demás, y ellas tienden a trabajos más de cuidados desde las primeras edades. Pues médico, porque me gustaría mucho ayudar a las personas, poder hacer algo bueno por ellas. Ser ingeniero informático, porque desde pequeñito siempre me han encantado manejar ordenadores y todo, y la informática en sí. Es el salto entre la infancia y la adolescencia cuando más se perciben los cambios en sus comportamientos, cuando chicos y chicas comienzan a dividirse y a contemplarse como opuestos. Hay días que con chicos, otros días que con chicas, a ver, la mayoría con chicos, pero a veces cuando no tenemos balón, me acuerdo que cuando éramos pequeños y no teníamos balón, pues jugábamos a cosas con las chicas, pilla-pillas, escondites, etc. Desde pequeños nos respetábamos como un poco más, que nos daba igual si fuésemos chicos y chicas, que jugábamos todos a todo, y ahora como que se nota un poco más la diferencia de que los chicos están a un tema y las chicas como que tenemos, o, por así decirlo, estar a otro, y creo que sí se ha notado bastante, por ejemplo, estos 2 últimos años. Un cambio que se percibe incluso en su forma de actuar. Pues yo creo que los chicos van como un poco más a lo burro a todo, siempre son como más machotes un poco a la hora en clase o de vacilar, entre comillas, respecto a las chicas, que somos como más calladas, no hacemos tanto el tonto ni el burro ni nada de eso. Entonces creo que se nota un poco más la diferencia. Por ejemplo, pues muchas veces han dicho: ¡buah, mira qué culo tiene! Cuando pasa una chica por el pasillo no paran de mirarle de arriba abajo. No sé, cualquier tema, cualquier chica que vean siempre van a sacar un comentario, sea una chorrada o sea una tontería, siempre sacamos un comentario, a ver, que nunca lo hacemos a malas, o algunos igual sí. Hay de todo, hay de todo. Hay posturas muy machistas tanto en chicos como en chicas, y responden a unos estereotipos muy grabados en la sociedad. Todavía tenemos cuestiones que resolver, como el tema de los estudios. Hay estudios eminentemente de chicas y estudios eminentemente de chicos. Todavía opinan eso, incluso después de generaciones de personas, de padres, de madres, dedicándose a otras cuestiones. Entonces, todo ese tema lo tenemos que ir desarraigando poco a poco. Entonces, tenemos una labor educativa que comienza en la familia, sigue aquí en el instituto y que tenemos que extender a toda la sociedad. Sin embargo, las diferencias entre ellos obedecen más a un prejuicio que a su auténtica forma de ser, lo que les aleja y dificulta su comunicación. La verdad es que no se diferencian tanto. Cuando tú analizas fríamente de lo que habla un chico, de lo que habla una chica, aunque ellos piensan que son en ocasiones muy diferentes, tampoco lo son. Les preocupan las mismas cosas, las mismas cuestiones, son más parecidos que diferentes. No tiene que ser solo de los chicos, sino que también las chicas, porque muchas veces vamos a preguntarles cosas a las chicas y las chicas nunca nos contestan. Entonces, si tampoco ellas tienen apoyo en nosotros, tampoco lo podemos tener en ellas. Entonces, podemos mejorar nosotros, pero a la hora de contarnos cualquier cosa, si somos amigos o no tienen por qué tener, yo qué sé, que si tienen intimidad lo veo normal, pero nunca tienen que tener vergüenza de contarnos las cosas, que somos todos iguales y lo entendemos todos perfectamente. Es en el instituto cuando los adolescentes comienzan sus primeras relaciones afectivas y pueden llegar a desarrollar comportamientos tóxicos. Así no entras a clase. ¿Pero quién eres tú para decir que así no entras a clase, tu novio? Así no entras a clase. Así no entras a clase. ¿Qué me estás contando? Que no eres así no entras a clase. Una cuestión que no significa que actualmente las nuevas generaciones sean más machistas, sino que se visibilizan mucho más ciertos comportamientos. ¡Que me des mi móvil! ¡No te voy a dejar! ¡Que no tengo tu móvil! ¡Que me des mi móvil! ¡Que no tengo el móvil! ¡Que quiero mi privacidad! ¡Que no tengo el móvil! Los alumnos y alumnas hablan, comentan, te preguntan, buscan respuestas, y eso es muchísimo más
más evidente ahora que hace 20 años. Eso sí que yo creo que es un buen cambio. Se atreven a hablar de determinadas cuestiones de las que hace 20, 30 años no hablábamos. En definitiva, reside en la educación uno de los pilares clave para construir una sociedad más igualitaria. La consecuencia final es la violencia física, incluso los asesinatos, pero hay otros tipos de violencia, como es la simbólica, de la que todos y todas somos víctimas y que la única manera de erradicar es eso, con un cambio fundamental a nivel social que debe de empezar desde la educación, desde la primera infancia. Educación, educación y educación. Y es una labor de todos, de las familias, de las escuelas, de los colegios, de los institutos y de la sociedad en general. No podemos mantener los estereotipos que hasta ahora han regido esta sociedad en la que estamos. Afrontamos ya la recta final de este debate de la 8 Soria, desde el Colegio de Arquitectos de Soria, a quien damos las gracias por este fenomenal espacio, por esta exposición que pueden contemplar dedicada a la fotografía soriana de OnFoto y también, como no, a Lola Glamour, uno de nuestros apoyos, patrocinadores, por este mobiliario tan moderno que pueden ver y en el que estamos tan cómodos. Muchas gracias también a Lola Glamour. Afrontamos, como digo, la recta final de este programa dedicado exclusivamente a la violencia de género, y lo hacemos con diferentes actores que luchan contra esta lacra desde el ámbito formativo, desde la formación. Conchi Sanz, que es coordinadora de convivencia en el Instituto Machado. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hay un trabajo duro, el foco, hablábamos antes de los medios de comunicación, y el foco también está puesto, y de qué manera, en la formación en las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en este tema yo creo que el pilar es la educación, ¿no? Porque lo importante es educar en valores y educar en la igualdad, ¿no? Entonces nosotros en el Instituto Antonio Machado, en nuestro plan de convivencia, uno de los puntos fuertes es la igualdad, ¿no? Y en esa igualdad, pues antes hablabais un poco de esas fechas clave que tenemos para ayudar a llevar esto a cabo. Tenemos el 25N, que llevamos ya un montón de años haciendo una campaña muy potente en el instituto. Tenemos también, que no se nos olvide, una fecha para nosotros muy importante, que es el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer en la Ciencia, que es fundamental porque esos estereotipos de que las mujeres siempre estudian unas carreras que son de mujeres y los hombres más van a las ingenierías y tal, pues ahí también para nosotros es muy importante tocar ese tema. Y luego tenemos claro el 8 de marzo, ¿no? Entonces sí que creemos que es muy importante tratarlo en la educación. Creemos además, la verdad es que yo creo que nos vamos a poner una medallita, porque creo que lo estamos haciendo bien y estamos llegando a los chicos, estamos llegando a las chicas. Por ejemplo, este año la campaña del 25N pues ha sido muy poderosa, ha sido muy potente, ha sido muy en positivo, y era muy impresionante pues ver a los chicos y a las chicas debatir en los pasillos, en las clases, discutir sobre frases en negativo que luego ellos mismos las habían transformado en positivo, ¿no? Como pues quítate esa falda, que ponía en la pared, y ya en positivo, qué guapa estás con la ropa que llevo, ¿no? Conchi, pues cuando se hacen bien las cosas, al menos cuando se ven resultados, también, como no, hay que decirlo. Sí. Después te preguntaré sobre pues esas nuevas realidades derivadas también de las nuevas tecnologías que también tanto os preocupan en el ámbito educativo. Y tenemos a representantes de dos colectivos, dos asociaciones. Gemma Martínez, representante de la Asamblea de Mujeres Feministas Olimpia. Muy buenas noches, Gemma. Hola, buenas noches. Y Ainhoa Vivas, más joven, un colectivo que nacía el pasado mes de marzo, del colectivo juvenil feminista Pandora. Habla la voz de la experiencia, por galones, por los años. ¿Qué habéis notado en todo este tiempo? Porque ya casi lleváis 2 décadas, también pues, acudiendo a manifestaciones, trabajando en favor de la igualdad. A veces parece que es desesperante, ¿no? Porque las cifras que mostrábamos al principio del programa son más o menos la media de los años, ¿no? Parece que las víctimas, el número son las mismas, y parece que todavía queda mucho por hacer. Vamos a ver,
Es indiscutible que cosas han cambiado, ¿no? O sea, muchas cosas han cambiado con los años y algunas han mejorado, por lo menos la visibilidad. Lo cual no quiere decir que nos queda todavía un camino de largo recorrido para alcanzar los objetivos que por lo menos las organizaciones feministas y el movimiento feminista de este Estado y de muchos otros estados en el mundo pretendemos. Somos muchísimas las organizaciones feministas que a lo largo del mundo nos hemos ido constituyendo para tratar de construir unas sociedades más equitativas y más justas e igualitarias entre hombres y mujeres, ¿no? Y creo que es importante nombrar esto porque todavía hoy, a lo largo de esta noche, no hemos nombrado, yo creo que el talón de Aquiles de todo lo más importante que hay en la raíz de todas las violencias, y de la violencia de género, o violencia machista, o violencia patriarcal, que creo que los últimos dos términos son más claros, más contundentes y dejan más claro realmente de dónde viene esta violencia, y es de la desigualdad. Es decir, no es un lastre de los últimos años, no. Esto es histórico y viene de la idea fundacional, histórica, de que realmente los hombres son superiores a las mujeres. Y en base a esa idea se ha construido absolutamente todo. Y hemos puesto en valor absolutamente todo en nuestras vidas, al punto que, aunque los años han pasado y muchas cosas han cambiado, socialmente sigue teniendo más valor lo masculino que lo femenino. Por relacionarlo, traerlo a cuestiones de hace poco, el deporte masculino es mucho más importante y prestigioso que el femenino. Y si abarcamos cualquier otra cuestión, las profesiones son mucho más importantes, las masculinas, que las femeninas. La palabra en el juzgado vale más la de un hombre que la de una mujer. Y cuando en la calle pasa cualquier cosa y un hombre alza la voz, se le hace más caso que si decimos cualquier cosa una mujer. Y eso responde a esa idea errónea, obviamente, lo digo para que quede claro, para todos los que nos escuchen, las mujeres no somos inferiores a los hombres. La pena de todo esto es que la construcción que se ha hecho de desvalorizar todo lo femenino hace que cuestiones tan básicas e importantes que hombres y mujeres, porque todos nos hemos sumado a la moda del feminismo, porque está de moda, lo hemos visibilizado y claro, aisladamente uno pregunta, ¿tú eres feminista? ¿Quieres la igualdad? Sí, ¿quién no va a querer la igualdad? Así planteada. Es un riesgo, perdona que te interrumpa, sí, que por repetición, por moda, los términos, la lucha, de algún modo se banalice. Eso es un peligro importante que tenemos que afrontar, sobre todo porque eso hace que la gente no reconozca o no evalúe personalmente qué es lo que hago yo. Es decir, no tengo que preguntarme, ¿quiero la igualdad? Claro, de forma general, ¿quién no quiere la igualdad? El tema es cuáles son mis actitudes y qué estoy haciendo yo. El sostenimiento de la vida es a través del cuidado, algo absolutamente perdonadme y ayudarme, que no está puesto en valor socialmente. De forma que todo el cuidado de niños, la atención de dependientes, el sostenimiento de la vida recae sustancialmente en las mujeres y eso hace que las empleadas de hogar tengan un régimen distinto al de cualquier empleado o asalariado de este país. Y habrá muchos pactos de Estado por la igualdad, pero ¿por qué no se hace algo para que las empleadas de hogar estén en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores y trabajadoras de este país? Hay mucho pacto por la igualdad, pero ¿por qué no recortan la sanidad y la educación? Un primer apunte, la desigualdad como una de las claves que desemboca pues, en estos episodios de violencia de género, tanto los que culminan en asesinatos como en actitudes que se ven en el día a día. Ainhoa Vivas, del colectivo Pandora, vosotras habéis puesto mucho el énfasis desde vuestro nacimiento en esa lucha en contra de la sociedad patriarcal, precisamente. Yo creo que los planteamientos son más bien parecidos, hay pequeños detalles que os puedan igual separar, o nuevos planteamientos, nuevas ideas, vosotras sois más jóvenes, pero está focalizado en esa lucha contra la sociedad patriarcal, ¿no?
Efectivamente, dentro de lo que cabe, al final todos buscamos lo mismo, como bien ha dicho, todo el mundo dice, claro que quiero la igualdad y decirlo es muy fácil, o sea, claro que quiero la igualdad, pero cuando mi amigo habla mal a su novia no le digo nada, o incluso le defiendo y le justifico. Claro que quiero la igualdad, pero cuando veo a una chica por la calle, en vez de respetarla, le grito o le silbo. Cosas así que puede que lo hagamos incluso sin darnos cuenta, porque yo creo que todo el mundo en algún momento ha cometido algún micromachismo o machismo directamente, y poco a poco, gracias a asociaciones como las nuestras, como tantas que hay, la gente se va dando cuenta de que siempre ha sido así, de que se nos ha educado para que sea así, es el patriarcado. No sé, desde pequeños se nos ha educado así. Vosotros lo habéis visto en generaciones más mayores y lo veis también entre los jóvenes, que es la gran preocupación, porque muchos pensábamos que las nuevas generaciones venían con otros modos, con otras costumbres, con otras formas, y vemos que también el problema se va transmitiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Al igual que se ha avanzado muchísimo, porque a lo largo de la historia se ha avanzado muchísimo, sigue habiendo gente tanto de mi edad como más pequeños o más mayores, más o menos de mi edad, que sigue habiendo muchísimo machismo y siguen... Yo hay comentarios que no me creo, la verdad, porque Internet es una plataforma inmensa y ahí te puedes encontrar cualquier cosa, pero duele y da miedo, porque da verdadero miedo, ver que la gente que te rodea puede tener esos pensamientos, porque dices, ¿de quién me estoy rodeando y con quién realmente puedo estar o puedo fiarme? O sea, si yo voy sola por la calle una noche y me encuentro con un amigo y realmente mi amigo me va a hacer algo... Y es que da miedo pensar que es gente de mi edad, que es gente que en realidad son los que más deberíamos luchar contra esto, porque somos el futuro. Es de tener una visión tan desconfiada del mundo que te rodea, ¿no? Ha salido hace poco... ¿Vivir con miedo? Sí, es lo que realmente da miedo, que te rodee, o sea, que es lo que más cercano está a ti, pensar que le podría pasar a ti como le puede pasar a tu madre o le ha podido pasar a tu abuela, que la gente piensa que es algo que es un pensamiento retrógrado, que es algo que ya ha pasado, que es los abuelos, cosas así, sabes, que son generaciones pasadas, pero en realidad no, es algo que sigue pasando hoy en día y con lo que todavía estamos luchando, que ya no deberíamos, pero sigue ahí. Y una pregunta, ¿dónde queda la figura del hombre? ¿Sentís que el hombre como tal, no todos, pero hay un gran segmento que pueda parecer descolocado ante estos nuevos términos, casi de nuevo cuño, ¿no? Patriarcado, empoderamiento? Hay una parte de la sociedad masculina que tal vez vive descolocada, y hay quien dice que también de forma injusta se le está poniendo en la diana. Yo particularmente creo que vivimos descolocados y descolocadas casi todo el mundo, hombres y mujeres. Lo digo porque realmente hay muchos términos, pero no hay formación. Una cosa es oírlo, pero esto es algo profundo. Eso implica que nosotras nos cuestionemos cosas, pero los hombres también. Nosotras tenemos que trabajar, empoderarnos, tomar la calle, tomarlo todo. Pero los hombres, cuando digo los hombres, son todos, porque es social, es de todos. Tienen que cuestionarse sus privilegios. O sea, si lo que tenemos es una relación de poder desigual entre hombres y mujeres, y alguien está abajo y alguien está arriba, es porque alguien disfruta de privilegios que ha venido teniendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y eso es un trabajo que, claro, es duro ponerse en lugar del privilegiado, pero hay que ser consciente, no pasa nada. El patriarcado en muchas cuestiones nos hace víctimas a todos. Quiero decir, porque a cada uno nos da unos roles. Nos gusten o no, y al hombre que le guste quedarse en su casa y tenga realmente una pasión por atender hijos o cuidar de su madre, si es que socialmente tampoco está integrado ni está bien visto. Me refiero que esto es cuestión de todos, porque una sociedad en igualdad lo único que contribuye es a que seamos más felices, hombres y mujeres. Es decir, esto no es una guerra de sexo.
Bueno, yo lo que sí que creo es que hay que mirar las cosas también un poco en positivo, ¿no? Yo creo que en esto sí que estamos avanzando mucho y que se ha ganado mucho terreno y que vamos mejorando mucho. Y que sí que es cierto que estos días señalados ayudan a dar un empuje muy grande a todos estos temas, pero también es cierto que los profesores no solo educamos en conocimientos, ¿no? Sino que probablemente a los chicos lo que más les queda a los chicos y a las chicas, quiero decir, cuando tú les estás dando clase un poco son los valores que tú les transmites día a día, ¿no? Y en eso yo creo que un poco sí que estamos ganando en esta igualdad de género entre los dos y en este conocer términos, rechazar términos y mejorar esta situación. ¿Que es complicado? Sí que es complicado y es verdad. Por ejemplo, yo siempre cuento un ejemplo que pongo con mis chicos en clase cuando hablamos de estos temas y siempre les digo, a ver, vosotros ahora mismo, todos los que estáis aquí, segundo de bachillerato, 17 años, todos tenéis grupos de WhatsApp, ¿no? ¿En cuántos de vosotros, en cuántos chicos y en cuántas chicas tenéis un WhatsApp que sea ofensivo? Un chiste machista, un chiste verde que sea desagradable, un comentario que no harías. Nunca hay esos chistes en las chicas cuando ya son mayores. Sin embargo, en los grupos de chicos muchas veces sí que los hay. Y yo siempre les comento, yo nunca tengo en mis WhatsApp un comentario así, porque cuando lo tengo lo corto radical. Y eso es lo que tenéis que aprender a hacer. Cortar eso de manera radical, porque si empezamos a cortarlo todos, pues al final estos comentarios, estos micromachismos, estas cosas no se darán, ¿no? Eso es verdad, pero también es cierto que tú hablabas, Iván, de las redes sociales y sin embargo en las redes sociales a veces las chicas jovencitas, 14 años, 12 años, son muy machistas. Ahí sí que tenemos un caballo de batalla duro. Duro de tratar. Porque algo profundamente no estamos. Claro, o sea, que lo que sí ha avanzado, sí. Eso es innegable, solo faltaba, y creo que hay gente que afortunadamente lo está abordando y lo está trabajando dentro del aula y fuera del aula y en la calle, ¿no? O sea, afortunadamente. Pero que es una cuestión de raíz profunda que tiene que ver desde que tenemos niños, niñas, porque el poder, o sea, es patriarcal, el poder es heteronormativo y es algo muy importante que tenemos que visualizar y que es importante que se nombre y que se sepa. Y creo que bueno, lo más importante en cualquier caso, por lo que nos toca asociaciones feministas, es que gracias al pasado 8 de marzo, nada va a cambiar de la noche a la mañana, como nos decía Loli, y estamos de acuerdo, claro que pasó el 8 de marzo y hoy las cosas no son distintas al anterior 8 de marzo, es cierto, pero se dio una visión distinta de las mujeres y se dio una visión distinta porque somos la mitad de la parte del mundo que de forma habitual no matamos porque el otro sea hombre, que es el motivo por el que están matando a nuestras compañeras y por las que son siendo agredidas o violadas o acosadas. Eso no lo hacemos, pero nos mostramos combativas y creo que es una imagen distinta que dimos el pasado 8 de marzo y que es importante, diciendo, estamos hartas. Y la sociedad se ha preocupado muy bien de dividirnos, de confrontarnos, de hacernos como objetos, ¿no? De que tengamos competencia entre nosotras, y el movimiento feminista creo que eso hemos aprendido, ¿no? Y vale tanto tu experiencia como la mía, y da igual que seas joven, de mediana edad o seas vieja, estamos juntas, nos vamos a ayudar y vamos a estar combativas contra cualquiera, ¿no? que trate de agredir a una compañera. ¿Notáis, sentías los comentarios de Gemma, notáis ese afán o ese interés de determinadas personas o colectivos, tal vez por, no sé si separar o cuestionar lo que se está haciendo, lo que salió de este último 8 de marzo? Sí, la verdad es que últimamente se ha incrementado mucho la gente que apoya el movimiento feminista. Sí que es verdad que sigue habiendo mucho por lo que luchar y mucho por lo que quejarse, cosa que ojalá no fuera así, pero es así, no queda otra que seguir protestando. He recibido muchísimos comentarios de muchísima gente cercana a mí que me ha dicho que por qué seguir quejándonos por esto, que no va a cambiar nada. En mi casa, mi padrastro, ayer mismo sacaba el tema de que por más que nos quejemos nunca se va a acabar con el machismo. Bueno, puede ser que nunca se acabe, puede ser que siempre quede algo, siempre haya una persona, siempre... Pero, no sé, miras años atrás en la historia y hemos mejorado muchísimo. Yo creo que yo como persona singular, o sea, como yo, no como el feminismo en general ni como todas las mujeres, con que convenzca a una persona ya es un logro.
si esa persona convence a otra, entre todos poco a poco es algo que se va avanzando, es una lucha que se está haciendo eterna y que se está haciendo muy lenta, pero que no hay que dejar, que yo creo que debemos continuarla y poco a poco ir concienciando a la gente y mediante eso precisamente ahora que tenemos tan a mano las redes sociales, que igual que como ya he dicho hay muchísimo machismo tanto en mujeres como en hombres, también es una forma muy rápida y directa de llegar a más gente y transmitir el mensaje del feminismo. Que tenemos a Conchi aquí, pon nota, ¿cómo ves esa lucha contra el patriarcado, contra la violencia de género, por el feminismo en los institutos, en la universidad, en las aulas? Creo que es algo que hay que tratar muchísimo. Habría que imponer, ¿cómo decirlo?, que sea más estricto, porque es muy común en un instituto, en un centro, cuando ya empezamos a crecer un poco, a tener nuestro propio punto de vista, los comentarios hacia las chicas que ya están empezando a ser mujeres, ciertos comentarios muy denigrantes y que es asqueroso oírlos, la verdad. Comentarios que no tienen cabida, o sea, yo en mi cabeza yo no sé qué tiene la gente para hacer esos comentarios y decir esas cosas. Yo creo que los profesores deberían tomar medidas serias y hacia los profesores también, porque es muy serio el tema de profesores que acosan a alumnas, algo que pasa muchísimo, el sacarles a la pizarra, sobre todo a las alumnas, cosa que me ha pasado a mí, o sea, yo he tenido profesores que yo, sinceramente, he flipado, o sea, tanto yo como mis compañeras, mis compañeros, que dices, ¿cómo es posible que una persona de tal edad, porque eran personas ya mayores, se fije en alguien que es que tenemos 14 años, que tenemos 15 años? No es normal, o sea, es algo que hay que erradicar, sobre todo en los centros, porque hay que educar desde que somos pequeños. No vamos a generalizar, ni mucho menos, en todos los... Hay de todo, como claro, en botica, y garbanzos negros hay en todos los sitios. Yo creo, ¿no? que abunda lo bueno más que lo malo. No, pero yo estoy contigo, es cierto. Hay gente que lo hace, como claro, gente que no. Si todo el mundo fuera así, ya sería esto... Hombre, y que desde los centros... Pero lo bueno está bien, y hay que dejarlo porque está bien, es contra lo malo, contra lo malo. Claro, pero yo creo que sí que un poco estamos luchando en esa línea, ¿no? Y lo que pretendemos con todas estas campañas es educar a nuestros alumnos. Y hombre, también sabemos, es verdad lo que tú dices, que de vez en cuando hay algún profesor, pero también se lucha contra eso, y yo creo que cada vez hay menos y que cada vez más los profesores estamos transmitiendo este tipo de valores, por lo menos... Yo creo que es así. Vuelto bien, ¿eh, Conchi? Un detalle importante, yo creo, que es también por el mensaje que damos, ¿no? Ese mensaje tan general que estamos transmitiendo de la víctima y el agresor, donde dos cuestiones que son habitualmente adjetivos hemos llegado a sustantivarlos, nadie se identifica con ellos. No me explico. No son los agresores. Alguien no se va a ubicar nunca como agresor, porque además es que es algo terrible, es el monstruo. Esto es como cuando trabajas con niños que han sido víctimas de abusos sexuales. ¿Quién es su agresor? Un monstruo que entra por la ventana. Un agresor es un monstruo. Nadie se identifica con un monstruo, porque el hombre que agrede, o el joven que insulta, o el que da la paliza, es que son hombres normales y corrientes, no son monstruos que entran por la ventana. Entonces, desde ahí es difícil que nadie se cuestione ni se identifique con cosas. Es como las mujeres, sí, claro, son víctimas, obviamente, pero son mujeres víctimas, pero son mujeres que hasta el día de antes de denunciar han estado limpiando en su casa, han estado cuidando a sus hijos, han estado trabajando. Son mujeres que con valía, que en el momento que denuncian, lo digo porque el trato ahí ya es terrible, quiero decir, las que son castigadas por el sistema de protección son las mujeres, porque el hombre agresor, no maltratador, sino vamos a humanizarlo, porque es que son personas humanas, ¿de acuerdo? El hombre agresor, el hombre maltratador, permanece en su puesto de trabajo, permanece con su familia, permanece en el bar echándose las cañas, permanece en su entorno y en su red. Y resulta que la mujer y los hijos e hijas son las que tienen que acabar en un centro de emergencia, en otro sitio, y son las que tienen que dejar atrás la familia, dejar atrás el trabajo, dejar atrás a sus compañeros de clase, dejar atrás su entorno. Pero vamos a ver, primero denuncio y además me castigáis. Es que pongámonos, o sea, de verdad, en situación. Pero es que así funciona el sistema de protección. Salvo que, sí, te puedes quedar en tu sitio, que te pongan
¿no? La medida que sea, y bueno, y que no tengas la mala suerte de que alguien se la salte y te agreda o vive con miedo. Llegados a este punto, si alguien del público, a quien desde el Colegio de Arquitectos quiere hacer alguna pregunta, antes, Ainhoa, me contabas, sois solo mujeres en la asociación. Es un grupo no mixto. O sea, yo antes de entrar en Pandora, porque yo no llevo desde el principio, yo entro hace bastante poco, no me parecía bien, porque siempre he pensado, los hombres también luchan contra esto, o sea, obviamente no es una lucha de las mujeres, pero nos apoyan. Pero una vez dentro ya y una vez explicado, también lo ves como un poco... El machismo da miedo, ya lo hemos dicho antes, el machismo da miedo pensar que cualquier persona de tu círculo cercano puede ser machista, puede agredirte, puede hacerte cualquier cosa. Entonces, está bien tener un sitio que tú puedas sentirte segura, en el que ves que los demás son mujeres, que te sientes más segura, que te apoyan y que sabes que de ahí no va a salir ese agresor, ese posible agresor. Negativa, igual del entorno más cercano. Es negativo, pero tampoco podemos... creo que hay que tener cuidado, o sea, es algo que puede pasar, es algo que yo he vivido y que seguramente a muchísimas chicas a las que le pregunten te van a decir que lo han vivido, ya sea un grito en la calle, un piropo, que te pite un coche, ser testigo de alguna agresión, de relaciones tóxicas, que ahora están también muy en boca de todos, las relaciones tóxicas entre sobre todo gente de mi edad, se ve muchísimo, o sea, yo creo que todos hemos sido testigos de algo. Negativa y a punto triste y también comprensible. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, bueno, yo soy Sara, soy también socia de Pandora, al igual que Noa, y el pasado 14N salimos en la huelga general estudiantil con una serie de reivindicaciones que atañen a los centros educativos. Entre estas reivindicaciones solicitábamos una asignatura de educación sexual integral que se diera en los centros. Entendemos que esto es materia de la Administración General del Estado quien tiene que imponerla, aunque sea desde las calles y las aulas donde alcemos la voz para solicitarla. Y también una de nuestras demandas era que se crearan asambleas abiertas de mujeres en los centros educativos, tanto estudiantes como PAS, personal laboral desde profesoras, trabajadoras de oficinas, limpieza, etcétera. Entonces, el objetivo de estas asambleas es que todas estas mujeres podamos reunirnos en nuestros centros para crear protocolos contra agresiones machistas que sean verdaderamente efectivos, que no suceda, como contaba Gemma, que luego él sigue dando clase, él sigue en su puesto de empleo, él sigue acompañado en clase, es la víctima quien tiene que marcharse, quien no dispone de medios o herramientas para poder continuar su vida y librarse de ese agresor o esa persona con la que no quiere compartir espacio y no tiene por qué hacerlo, porque esa persona queda impune. Entonces lo que planteamos es que se generen estas asambleas y mi pregunta es, tu puesto en concreto consiste un poco en facilitar todo este tipo de actividades que ayuden a una cohesión, a un avance en materia de igualdad y equidad. Entonces, yo me pregunto, conociendo, como imagino que conocéis desde los centros estas demandas que se han llevado a cabo, ¿vais a llevar a cabo algún tipo de medida para facilitar la creación de estas asambleas, participar de ellas y ayudar a que este proceso salga adelante? Bueno, yo te contesto por partes. Lo primero que has dicho de que haya una asignatura de educación sexual, yo particularmente como profesora, no hablo a nivel institucional, lo llevo pidiendo mucho tiempo. Creo que en este país la educación sexual no existe, no ha existido nunca y no tiene vías de existir, y creo que sí que es una asignatura que debería estar en todos los institutos y que es fundamental para mujeres y para hombres, para los dos. Pero claro, como comprenderás, no depende de mí. Si dependiera de mí, ¿vale? Respecto a la asamblea de mujeres, yo sí que te voy a contestar diciéndote lo que yo he sentido en esta campaña del 25N, ¿no? Hasta ahora, con todo esto que hemos estado hablando yo me refiero a nuestros alumnos, ¿no? Siempre que hemos hecho estas campañas contra la violencia de género, parece que hemos sentido en algún momento, o yo por lo menos esa visión he tenido, que los chicos los apartábamos un poco cuando hacíamos estas campañas en negativo y como muy agresivas, porque daba la sensación de que los que no tenían estos comportamientos micromachistas parecía que los estábamos metiendo en el mismo saco, y los que
realmente tenían estos comportamientos micromachistas o que tú sabías que eran así, se estaban apartando. Este año, que ha sido una campaña como muy en positivo, realmente hemos conseguido meterlos a todos en el mismo saco, a los chicos y a las chicas. Y hemos conseguido oírlos debatir en los pasillos, hablar en clase, tener buenas discusiones entre ellos. Hemos hecho estos microteatros que les han dado mucha vida. Entonces, yo particularmente entiendo lo que tú dices de la Asamblea de Mujeres y me gustaría hablarlo más despacio con vosotros porque a lo mejor puede que me resulte una idea luego interesante, pero en principio no me importaría y me gustaría fomentar este tipo de asambleas, pero no lo haría solo cerrado a las mujeres, porque a lo mejor los hombres os pueden ayudar mucho, los chicos, los adolescentes, también nos pueden ayudar a la hora de desarrollar estos protocolos y estas historias, ¿no? Yo no soy partidario de excluirlos. Si quiero una educación en igualdad, quiero una educación en igualdad desde la base, No voy a empezar a decir, no, asamblea solo de chicas, pues es que ya no estoy defendiendo la educación en igualdad. Entonces, ¿me hablas de hacer una asamblea en la que se discutan todo tipo estos proyectos de protocolos, tal? Vale, pero déjame que se puedan meter tanto chicos como chicas. Bueno, pues el debate está ahí encendido. Me parece que teníamos otra pregunta, Concha Baena, que está entre el público. El micrófono es tuyo. Sí, una de las respuestas me la has dado tú porque no entendía por qué había que hacer cosas para chicos y para chicas cuando estamos intentando hacer una sociedad igualitaria y responsable. Entonces, una de las preguntas me la has respondido ya, muchas gracias, porque además me ha quedado muy clara. Otra pregunta que quería haceros a la mesa es ¿cómo hemos podido permitir las familias, los profesores, las profesoras, que hayamos llegado a esta situación de falta de respeto, de falta de creencia, de falta de valores, cuando hemos sido nosotras, las mujeres, en un 90% las transmisoras de esa educación a los hijos y en los colegios a los niños? ¿Cómo hemos podido llegar a este extremo? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? Antes, Gema. Yo lo que creo es que no hemos hecho bien muchas cosas, o sea, casi todo. Pero es que, vamos a ver, yo creo, por lo menos yo tengo una idea distinta a la que tenéis algunas respecto a lo que es la transmisión igual o del machismo o quién es machista. La sociedad es la sociedad y somos todos, hombres y mujeres. O sea, yo por ejemplo, ese de que hay alumnos que no tienen micromachismos y otros que sí, para mí es imposible, porque yo misma cada día trato de corregirme en un montón de cuestiones machistas que las tengo metidas hasta... Entonces, es que nadie estamos indemnes a esto, si es que es algo que estamos todos y todas empapados de patriarcado y de machismo. Entonces, yo lo que creo que hay que entender también, y por el debate de la igualdad y de cómo lo abordamos, el que queramos igualdad no quiere decir que hombres y mujeres seamos iguales, porque diferencias hay, o sea, no nos volvamos, ¿no? Y las necesidades que tenemos son distintas, y si resulta que mi situación con los chicos es desigual, el que haya un espacio donde las mujeres puedan compartir y yo tranquilamente pueda expresarme porque resulta que me da miedo hablar delante de mis compañeros, eso no hay ningún problema en que ese espacio esté ahí, ¿de acuerdo? Y eso no quita para que se hagan otras muchas cosas con nuestros compañeros hombres, en absoluto. Pero si unos chicos se ponen a cuestionarse, hay grupos de igualdad de hombres, pero que trabajan entre hombres. ¿Por qué? Porque ellos lo valoran como hombres, distintos a mí como mujer, porque su realidad, sus experiencias, sus vivencias son distintas y se cuestionan su privilegio o su poder como hombres y pueden necesitar ese espacio. Y eso no quiere decir que no haya otros sitios de encuentro donde todos a una salgamos a la calle, ¿no? Y hombres y mujeres juntos hagamos. Pero ¿por qué se cuida el que, por ejemplo, a las víctimas de violencia sean atendidas por mujeres? A ver, ¿por qué? Porque los hombres
pueden ser agresores y te dan miedo. Por eso, quien atiende, la Guardia Civil, ¿quién atiende? Inmediatamente el tal, mujeres. Si ¿quién tiene que cachearte si es policía? Menos mal, no, ya, pues una mujer. Porque las necesidades que tenemos son distintas. La igualdad indica una igualdad de derechos, una igualdad de respeto en el sentido de que como hombres y mujeres podamos desarrollarnos en igualdad, atendiendo además a la diversidad también de género. Y con eso me refiero a trans, a que no todos somos heterosexuales, algo muy importante y que tiene que ver mucho, yo creo, con este debate, ¿vale? Entonces, desde ese crecer en libertad y que cada grupo pueda estudiarse, analizarse y tal, desde ahí construiremos juntos. Por eso yo creo que el tema de que haya espacios donde las chicas tranquilamente puedan hablar no se hace para excluir ni hacer de menos a hombres, y creo que sí puede ser un espacio de construcción donde las cosas cambien, porque desde luego lo que estamos haciendo hasta ahora, quiero decir, claro que hay cosas que han mejorado, pero no sirve, porque cuántas mujeres matan, cuántas mujeres son agredidas, y lo que se ve es la punta del iceberg. De verdad que es que esto es serio, no es normal, quiero decir, que nos estemos matando la mitad de la población unos a otros, porque no nos centremos ni en Soria ni en España. Es que ¿qué pasa en el mundo? ¿Cuántas desaparecidas hay y cuántas mujeres son agredidas continuamente? Porque esto no es cuestión de estatus sociales, de raza. Esto es serio, esto es importante. Yo jamás sigo pensando que si lo que tú pides... Por eso, las mujeres no matamos. Yo sigo pensando, un último apunte, si lo que buscas es un espacio para que las chicas se puedan reunir y hablar, eso no es un problema, pero yo siempre dejaría esas asambleas abiertas, porque si no al final lo que vas a generar también es que los chicos en sí ya pongan como una pega ante esas asambleas solo de mujeres, no lo sé. Yo es lo que pienso. Si yo no pasa nada, Conchi, si las chicas cuando tengan necesidad van a ir y van a ir y van a hablar en ese espacio. Lo van a hacer, el tema es que lo van a hacer fuera. ¿Apuntar algo? ¿No? Sí. A ver, yo, Pandora, como es el ejemplo más cercano que tengo, sí que somos una asociación no mixta, solo de mujeres, más que nada por eso, por tener ese círculo en el que nos sentimos más seguras, más confiadas. Sin embargo, prácticamente todos, casi todos los talleres que hacemos, todas las charlas, todas estas cosas son no mixtas, o sea, son... mixtas. Son talleres y charlas a las que pueden acudir tanto hombres como mujeres, porque es una educación y algo que es de todos, o sea, todos deberíamos estar, a todos se nos debería inculcar el feminismo, la igualdad, y que aunque no seamos totalmente iguales, como bien has dicho, sí somos iguales, somos todos personas y todos merecemos el mismo respeto y los mismos derechos. Lo único pues eso, que hay ciertas asambleas y ciertas reuniones en las que las mujeres preferimos tener un círculo en los que nos sentimos más confiadas y en el que sentimos que podemos hablar más abiertamente de ciertas cosas que me han podido pasar a mí, como le han podido pasar a la que me está escuchando o a la que va a hablar después. Bueno, Conchi, pues te han puesto tarea, me parece, ¿no? Tarea, está bien. Vamos a ir acabando. Un último y brevísimo apunte. ¿Hay motivo para la esperanza? Os lo lanzo a las 3, muy breve. Claro, si no lo hubiera no estaríamos aquí, ¿no? Claro que lo hay, yo creo que cada vez más, porque cada vez hay más movilización y hay más educación. ¿Que hay mucho trabajo por hacer? Claro, por supuesto, pero sí. Por supuesto que hay motivo para la esperanza, porque si no la lucha no tendría sentido. Eso desde luego, ¿no? Y de hecho la esperanza está en el feminismo, quiero decir, la revolución solo será posible si es feminista, o sea, si no, no será, y no estaremos en igualdad de condiciones y no podremos ser y vivir mejor hombres y mujeres. No. Como ya he dicho antes, hay mucha gente que me lo ha dicho, que lo dice, que para qué seguir luchando si nunca se va a acabar con el machismo. Bueno, hace años las mujeres no votaban, las mujeres no trabajaban y solo podían estar en casa con los críos y pues cuidando de la casa. Hemos avanzado muchísimo y hay mucho por lo que avanzar, pero se puede seguir avanzando, igual que hemos llegado hasta aquí, se puede llegar más lejos. Muchísimas gracias a las 3, a todas las personas, podéis aplaudir. A todas las personas que han pasado por este escenario, a las que estáis aquí en el Colegio de Arquitectos de Soria, al que agradecemos su colaboración y dejarnos precisamente este espacio donde hemos estado tan cómodos, a todos los que nos ven desde sus hogares, a todos los que trabajan
contra la violencia de género y en favor de la igualdad. Es cosa de todos, no se nos olvide. Muchas gracias también a la empresa de Almazán Lola Glamour por este mobiliario donde hemos estado tan cómodos. Y les vamos a dejar con un reportaje elaborado por Blanca Lafuente y por el equipo técnico de la 8 Soria de Castilla y León Televisión, al que mando también mis agradecimientos desde aquí, con un balance de las víctimas que han tenido lugar aquí en Soria, que han sufrido estas agresiones machistas, pero también queremos finalizar con un canto a la esperanza, como decía recientemente, con esas imágenes de todas las mujeres y también de los hombres que han salido a la calle para denunciar esta lacra social. Es trabajo de todos y yo creo que se puede. Muchas gracias. Un asesinato en 2007, otro en 2015. 111 casos activos. Más de 30 denuncias en la Guardia Civil. María, ¿me puede dar un número de teléfono de contacto? Entre 10 y 15 denuncias mensuales y 66 mujeres bajo la protección de la Policía Nacional. 31 partes sanitarios de lesiones. 74 llamadas al 016. Es la radiografía de la violencia de género este 2018 en Soria, un problema que en España deja ya 45 mujeres y 3 menores asesinados y también 37 huérfanos. Pero también supervivientes. Y lo digo a las mujeres ahora que hablan con sus amigas, que hablan con sus hermanas, que hablan con sus vecinas, que lloran, que no le da vergüenza contar que tienen problema con su marido o con su pareja o con su novio, que lo cuentan. Si no lo cuentas, nunca vas a salir. Colectivos feministas, educación en igualdad, implicación institucional, homenajes, movilizaciones y manifestaciones. ¡Viva la lucha de las mujeres! Una sociedad cada vez más concienciada en una lucha para conseguir que algún día dejemos de contabilizar denuncias, lesiones y asesinatos, para que algún día todas las personas finalmente nos miremos como a iguales.